Hola, el propósito de este vídeo es comentar las características básicas de un modelo de simulación hecho para la región de La Libertad, en Perú. Mi nombre es Alfonso Martínez Valderrama, soy consultor economista y director de la empresa Simulación Dinámica. En principio se ha realizado un modelo piloto para la elaboración de un paper de una revista y han participado Ricardo Rodríguez Ulloa, director del Instituto Andino de Sistemas, y Silvio Martínez Vicente, profesor de investigación del CSIC en España. El modelo de simulación se ha construido con la metodología de dinámica de sistemas y también parcialmente se ha utilizado la Soft System Methodology, de la que Ricardo Rodríguez Ulloa es un gran experto. En la siguiente diapositiva se muestran los objetivos del modelo. El realizar un modelo de simulación para el desarrollo sostenible de la región de La Libertad permite simular diferentes estrategias con el fin de optimizar los resultados económicos, medioambientales y sociales de dicha región de Perú, concretándose dichos resultados en una serie de indicadores cualitativos y cuantitativos que pueden ser elegidos por el cliente. Las metas del modelo son el cumplimiento de los objetivos del milenio a corto plazo y a medio plazo. A corto plazo es el año 2015 y a medio plazo en el modelo piloto se ha considerado como año final de simulación el del año 2025. Podemos dividir el modelo en diferentes subsistemas y las metas que contempla el Programa de Naciones Unidas para los objetivos del milenio son metas de reducción de pobreza, de reducción del trabajo informal, de mejora de los niveles educativos y sanitarios, reducción de mortalidad, aumento de la disponibilidad del recurso de agua, de la cobertura forestal, del porcentaje de áreas protegidas o de los porcentajes de servicios básicos de saneamiento y acceso a agua potable. Y el papel del cliente, del gobierno en este caso de la región de La Libertad, es ayudar a planificar estrategias, políticas, acciones y proyectos que sirvan al cumplimiento de estas metas. En cuanto al dimensionamiento del modelo, se han cogido datos desde el año 2000 y el periodo histórico es hasta el año 2010 y el prospectivo de ahí hasta el año 2025, utilizando un intervalo anual, y tenemos un número total de variables superior a 500 y un número de palancas y de condiciones de entorno superior a las 150. Por palanca queremos significar aquellas variables que pueden ser gestionadas o controladas directamente por el usuario del modelo, en este caso el gobierno de La Libertad. Por ejemplo, serían tipos impositivos medios a las familias o a las empresas, tipos medios de subvenciones o principalmente la distribución de las inversiones programadas, ya sean de origen estatal o regional, por diferentes programas de actuación y según tipologías de inversión, esto es, si son infraestructuras o otro tipo de inversión. En cuanto a la dimensión geográfica, se eligió la dimensión regional y no se hace un detalle municipal, por tanto no se contempla un módulo de ingresos y gastos municipales. Se contempla los dos géneros, tres cohortes de edad y tres condiciones de pobreza del hogar, según se categorizan en el Instituto de Estadística y en el resto de organismos internacionales, que son pobreza, hogares en pobreza extrema, en pobreza relativa y hogares no pobres. También se han considerado el nivel educativo, que puede ser bajo, medio, alto, según tenga más o menos estudios completados. Sectores económicos, que se han considerado 6, el rama de actividad, que se han considerado 11, tipo de inversión que hablábamos antes, que pueden ser infraestructuras o complementarias, tipos de suelo, que hemos dividido en 5 tipos: cultivo, pastos, forestal, protegido y otro suelo, y función de la inversión o tipología.
puede ser en gestión, en social, educación, salud, turismo, energía, agua, comunicación, transporte, medio ambiente o producción. En cuanto a las fuentes de información, aquí se resumen las principales que se han usado en este modelo piloto, como es el Instituto Nacional de Estadística, el Sistema Regional de Bases de Datos, el Organismo de Preinversión, el Ministerio de Educación y Finanzas, el FMI, el Banco Central de Reserva, algunos ministerios, el Banco Interamericano de Desarrollo. A continuación se muestra el cuadro pictográfico de lo que sería el sistema global que se ha pretendido modelar, porque hay que diferenciar en lo que es una situación problema en la realidad y el sistema modelado. Entonces, en el centro tenemos que el propósito del modelo es tratar de alcanzar una senda de desarrollo sostenible para la región de la Libertad en Perú, considerando una integración de 3 sistemas dinámicos complejos o suprasistemas, como son el ecológico, el económico y el social. Este modelo nos da como resultado una serie de indicadores que nos permiten elaborar diagnósticos de la situación actual o reciente pasado y la situación futura de posibles problemas que puedan surgir o previsiones para cumplimiento de los objetivos. Los indicadores a su vez se pueden distinguir entre la parte histórica y la parte prevista. Y todo este sistema general del modelo se ha subdividido en diferentes bloques para que la exposición sea más fácil. Estos subsistemas o submodelos son el demográfico, el del mercado de trabajo, el económico, el sector público, indicadores de desarrollo, de medio ambiente, de recursos de agua o de usos de suelo. También hay que considerar que la situación modelada, un modelo se hace para reducir o acotar la situación problema real. Es lo mismo que un mapa a escala 1 a 1 no serviría o no sería de ayuda, porque ocuparía una extensión demasiado grande. Entonces aquí los límites principales son los límites geográficos, como os he hablado, no contempla la parte municipal, por tanto hay parte de los ingresos públicos que no van a estar considerados o son exógenos. Y los límites temporales, donde el periodo de simulación es el año. Continuando con el cuadro pictográfico, vemos que el proceso de transformación del sistema real no es otra cosa que el proceso de toma de decisiones o de variación de las palancas o variables gestionables por parte de los responsables o stakeholders del modelo. Esto se lleva a cabo mediante la configuración de escenarios donde intervienen las palancas y las condiciones externas o condiciones del entorno. Entonces, entre los stakeholders o los responsables de las diferentes áreas, identificamos en este modelo las áreas económicas, de trabajo, social y desarrollo, y medio ambiente y usos del suelo. Y digamos que el responsable o dueño principal que tiene que hacer labores de coordinación y supervisión sería el cliente o el gobierno regional de la Libertad. También se debe tener en cuenta en estas decisiones, por lo menos en una etapa posterior de evaluación, la participación de diferentes actores públicos, como pueden ser los ciudadanos directamente afectados de las áreas por diferentes proyectos, o instituciones privadas sin fines de lucro u organismos internacionales interesados en los temas de desarrollo. Bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde vemos en detalle cuáles son las palancas en este modelo piloto, que es la inversión y su distribución según origen,
función y tipo de gasto. Y también los tipos impositivos medios a las familias, a las empresas, las subvenciones a las familias y a las empresas por sectores económicos y políticas de usos del suelo, que en este modelo piloto solamente está referido al porcentaje o tasa de reforestación anual. En las condiciones de entorno hemos dividido entre grandes bloques como son factores demográficos, tasas de natalidad o de población potencialmente activa, tasas de inmigración y emigración para unas tasas de desempleo de equilibrio, características de los hogares como número de miembros o perceptores de ingresos por hogar, características laborales y productivas como tasas de actividad, distribución de empleo según género y nivel educativo, productividad o salarios por sectores económicos. En condiciones macroeconómicas hay otro tipo de variables como tipo de cambio, deflactor del PIB, tipo de interés, inflación o variación del valor de importaciones de petróleo, muchas de las cuales cogen en el escenario base los valores previstos por el FMI hasta el año 2017. Y luego en último bloque de cambio climático, donde digamos que se pueden alterar la intensidad del cambio climático mediante una variable dummy que coge valores 0, 1 o 2, y cuando vale 0 es que el efecto climático es el actualmente proyectado en los escenarios internacionales de cambio climático, en los paneles del cambio climático, y cuando el valor es 2 pues es que el cambio climático es más intenso, correspondería con escenarios más extremos de diferentes informes de cambio climático. Esto afecta a las precipitaciones medias y a las corrientes oceánicas, que pueden generar mayor o menor intensidad en fenómenos tipo del Niño. En este diagrama general del modelo hemos dividido en 9 bloques el modelo general, entre los que destacan el bloque demográfico, el mercado de trabajo, la economía real, la economía nominal, esto quiere decir que está medida en moneda corriente, como son los giros de impuestos, los salarios, diferentes variables económicas que se miden en moneda corriente. Luego hemos también seleccionado el sector público, que esto corresponde principalmente a la distribución de las inversiones públicas. Indicadores de desarrollo, como son el índice de desarrollo humano u otros indicadores que se puedan elaborar específicamente. También en este modelo piloto se incluye el índice de gobernabilidad. Luego hay otros bloques de usos del suelo, bastante sencillo en este modelo piloto, y también dada la disponibilidad de censo agrario y demás. Otro de sectores económicos, que divide la economía en los 6 sectores y también en 11 ramas de actividad. Y un último bloque medioambiental, de recursos hídricos y cambio climático, que es bastante sencillo en este modelo piloto, susceptible de poderse ampliar en función de la disponibilidad de información y de las necesidades del cliente. En este diagrama se explica de manera bastante sencilla cómo funciona la dinámica de sistemas para el submodelo demográfico. Vemos que la población representada dentro de un cuadrado, esto quiere decir que es una variable de nivel, por lo tanto tiene flujos de entrada y de salida y un valor inicial en el tiempo. Estos flujos de entrada y de salida en este diagrama son los nacimientos y migraciones netas, serían de entrada, y las defunciones de salida. Y vemos que las migraciones se ven afectadas por el nivel de desempleo, la tasa de desempleo, que a su vez se calcula como el ratio entre el desempleo entre la población activa. Y a su vez interviene la variable empleo en estos cálculos. En este siguiente diagrama vemos este esquema de su modelo demográfico algo más detallado, diferenciando lo que sería cómo opera el modelo en cada actualización que se hace de datos. Digamos que hay una parte histórica que sirve como sistema de indicadores
para el seguimiento de los objetivos del milenio y otras metas que se determinen de desarrollo sostenible en el tiempo. Y también vemos cómo opera toda la parte estimada, digamos, de simulación y prospectiva. Entonces, fijándonos solamente en la parte de arriba, quiere decir que está cogiendo a partir de el último dato observado, todo lo que sea inferior a ese último dato observado coge datos históricos y a continuación coge datos estimados. Entonces, el nivel central de población por género y grupos de edad estimado, vemos que en realidad está segmentado por género y por grupos de edad, y a su vez los flujos son de nacimientos, de funciones, inmigración y emigración. Nacimientos únicamente por género, porque lógicamente siempre van a ser en el mismo grupo de edad. Y también hay dos flujos adicionales que no están pintados con las mismas flechas, que serían el paso del grupo 1 de edad al grupo 2 de edad y el paso del grupo 2 al grupo 3. A lo largo del tiempo se producen los de 15 años pasan al siguiente cohorte de edad cada año, y los de más de 65, 64 pasan a de la siguiente cohorte. Y también cómo la tasa de desempleo afecta a la inmigración y a la emigración. En este submodelo de economía real vemos de manera muy sencilla como el principal motor de crecimiento del PIB en este modelo se calcula a través de la tasa de variación del PIB, la cual es estimada en base a una función de producción Cobb-Douglas modificada, y para la cual influyen la tasa de variación del empleo total, la tasa de variación de la inversión real y la tasa de variación de la productividad total de factores. Aquí vemos cómo se va expandiendo algo más este submodelo, y vemos que la tasa de variación del empleo, pues lógicamente depende del empleo total, y este a su vez de la suma del empleo sectorial, que se calcula como el cociente entre el valor añadido bruto por rama de actividad entre la productividad sectorial. A su vez vemos que el valor añadido bruto depende del PIB y del valor añadido bruto total, y que la tasa de variación de la inversión real depende de la inversión total del deflactor, y la inversión total está compuesta de inversión privada e inversión pública total. Y en este último esquema del submodelo de la economía real completamos aún más el esquema, incluyendo otras variables como las remuneraciones del trabajo, que se ve afectada por el empleo sectorial y por los salarios. Estas remuneraciones afectan a la renta disponible, al igual que el excedente neto de explotación, y esta afecta al ahorro privado, dependiendo de la propensión al ahorro neta de la región. Todo ello acaba afectando a la cantidad a la inversión privada. A su vez, la renta disponible, hay otros factores que influyen en ella, como son las transferencias a las familias y los impuestos de las familias. Y vemos que el valor añadido bruto total también afecta al excedente neto de explotación. En este esquema se muestra un detalle de cómo se calcula la distribución del ingreso de los hogares, que es el producto de los ingresos medios de los hogares según condición de pobreza por el número de hogares según condición de pobreza. Y estos ingresos medios son la suma de las remuneraciones del trabajo y de otros ingresos medios por condición de pobreza, que es una función endógena del modelo que se reparte en función de una media móvil del pasado reciente. A su vez, el número de hogares según condición de pobreza se van distribuyendo, van cambiando de hogares de pobreza extrema relativa o viceversa, o de hogares de pobreza relativa no pobres, en función de la comparativa del costo de la canasta básica alimentaria y de la canasta básica alimentaria ampliada, como se hace en los manuales de
de Naciones Unidas. Por tanto, estos cambios entre hogares según condición de pobreza se producen según la comparativa resultante entre los ingresos promedio de los últimos 3 periodos de los hogares, según la categoría, frente a un costo básico de canasta alimentaria. En este último esquema se ve más en detalle cómo se calcula el índice de desarrollo humano según la última metodología del 2010 aplicada por Naciones Unidas, que es una media geométrica de 3 indicadores como son el índice de longevidad, el índice del conocimiento y el índice del nivel de vida. A su vez, el índice de longevidad es la esperanza de vida al nacer, el índice de conocimiento depende del índice de tiempo promedio de escolaridad y del índice de tiempo esperado de escolaridad, que dependen de variables de tasa de matriculación y tiempo medio de escolaridad, y el índice del nivel de vida depende del PIB per cápita en paridad de poder adquisitivo. Aquí se muestran algunas de las palancas y condiciones de entorno que se han puesto en una mini aplicación de usuario hecha en el propio programa que se usa para la simulación, llamado Bensim, pero que no es el que vamos a ver en el siguiente vídeo, que es una aplicación de usuario específicamente hecha para este modelo. Y aquí serían los igualmente hecho en Bensim algunos outputs y drivers, cómo se pueden poner y ver las funcionalidades y herramientas que tiene Bensim. Y esta sería la salida gráfica hecha en hojas de cálculo de algunas variables y palancas. Y con esto vamos a pasar al siguiente vídeo del desarrollo de la aplicación de usuario. Gracias por su atención.